Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, continuando con las semejanzas de triángulos, habíamos quedado bien. Veo que está costando cargar el archivo. Espero que la imagen y mi voz no se estén distorsionando. Que tenga buena conexión a internet. Si alguien recibe mala señal, me lo informa, por favor. O hasta el momento todo bien. Bien. Semejanza de triángulos, propiedad número 1. Hablamos sobre una recta paralela dentro del triángulo. Una recta paralela dentro del triángulo. Pueden haber dos rectas paralelas dentro del triángulo. O pueden haber muchas más. Siempre se van a formar segmentos proporcionales. Eso es lo que nos dice la propiedad número 2. 2, 3 o más rectas paralelas pueden estar dentro de un triángulo. Y yo puedo ver esas dos segmentos de recta, puedo tratar de unirlas y va a formar un triángulo. Si ustedes tratan de unir esas dos segmentos, esas dos rectas, perdón, formarían un triángulo. Entonces, dentro de un triángulo pueden haber muchas más rectas paralelas. Lo que yo quiero que vean es que estas rectas transversales son los lados del triángulo. Siempre enfoquémonos en los lados del triángulo, los lados en la cual se dividen en otros lados. Noten que esas transversales eh, tiene tres segmentos. ¿Cuáles son los tres segmentos de la primera transversal? Sería el segmento AC, el segmento AC, sería el segmento AE y sería el segmento EC. Tiene tres segmentos. Esos tres segmentos yo los puedo llamar segmento grande, mediano y pequeño, solo para que lo visualicen. En la otra recta transversal, también hay otros tres segmentos, siempre y cuando contengan rectas paralelas, ¿verdad? Solo es válido para rectas paralelas esta división de segmentos. Ustedes tienen que verificar primero que las rectas sean paralelas. Si les presentan un ejercicio a resolver, ustedes tienen que verificar primero que las rectas sean paralelas. Bien, entonces el otro segmento de la recta BD sería el segmento BD. Sería el segmento BD. Otro segmento sería el segmento BF. Y el último segmento sería el segmento FD. Tengo tres segmentos. Solo para distinguirlos, puedo decir que un segmento es grande, el otro mediano y el otro pequeño. A partir de esos segmentos, yo puedo crear proporciones. Recordemos que es una proporción en la clase anterior. Una proporción es una igualdad de dos razones. Entonces, a partir de la primera recta transversal, puedo crear dos razones para crear, perdón, a partir de la primera recta transversal, puedo crear una razón. ¿Qué es una razón? Es la división de dos números. ¿A qué números me refiero? Pues a la medida de los segmentos.
En la primera recta transversal hay tres medidas que ustedes pueden notar ahí. La primera medida podría ser el segmento grande, que es la medida AC, desde A hasta C. La otra medida podría ser el segmento mediano, que sería la medida desde el punto A hasta el punto E. Y la tercera medida es el segmento más pequeño, que sería la medida desde el punto E hasta el punto C. Son tres medidas en la primera recta transversal. A partir de esas tres medidas, yo quiero que hagan una razón de dos medidas. En este caso podría ser, si la leemos de arriba para abajo, perdón, si la leemos de arriba para abajo, entonces el segmento mediano sería AE. Luego, el segmento pequeño de la primera recta sería EC. Estoy dividiendo dos medidas, perdón, de segmentos. Estoy dividiendo dos medidas de segmentos. La división de dos medidas se le llama razón. Entonces ya encontré la primera razón con la primera recta. Con la segunda recta puedo crear otra razón. Siempre de arriba para abajo. Entonces la recta mediana, el segmento mediano mide BF y el segmento pequeño mide FD. Siempre de arriba para abajo. Estoy creando otra razón. Cuando yo igualo dos razones, genero una proporción. Entonces creé ya mi primera proporción a partir de dos rectas que se intersecan con rectas paralelas, a partir de dos rectas que se intersecan con rectas paralelas. Estas dos rectas pueden ser los lados de un triángulo. Recuerden que estas dos rectas las puedo unir en un solo triángulo. Bien, miren la lectura que les hice. La lectura es de arriba hacia abajo. ¿Qué otra lectura de arriba hacia abajo puedo hacer? Leí primero el segmento mediano, la medida del segmento mediano entre la medida del segmento pequeño. Así lo leí. ¿Qué otra medida puedo hacer con la primera recta? El segmento grande Ajá, AC entre con ese. con el segmento pequeño. Igual tengo que hacerla para la segunda recta. Sería el segmento grande BD entre el segmento pequeño FD. Esa sería otra razón que puedo usar. ¿Y cuál sería una tercera razón que puedo usar siempre de arriba hacia abajo con la primera recta? El segmento grande con el segmento mediano. Exacto. La compañera que participó, un puntito adicional ahí, ¿verdad? Recuérdenlo siempre. BD entre BF. Tres proporciones pude crear de arriba hacia abajo con los segmentos que pertenecen a las rectas transversales. Tres proporciones pude crear. Las que están encerradas. Recuerden que esto es una explicación y lo estoy escribiendo en el PDF y lo que escribo en el PDF se borra. Espero que lo estén copiando, ¿verdad? O si no, solo lo vuelven a ver el video. Acabo de crear tres proporciones con dos rectas transversales. Recuerden que las proporciones están creadas por razones. Razón 1 y razón 2. Razón 1 es la que está en el lado izquierdo. Razón 2 es la que está en el lado derecho. Todas las razones que están en el lado izquierdo de las tres proporciones que ustedes ven ahí pertenecen a la recta transversal 1. Y las razones que aparecen en el lado derecho de la igualdad de las tres proporciones que están encerradas ahí pertenecen a la recta transversal 2. Bien, ahora analicemos la misma recta transversal de otra forma.
Ahora vayamos de abajo hacia arriba. ¿Cuál sería una razón que se puede crear a partir de las rectas pequeña, mediana y grande? Y la otra pequeña, mediana y grande. No serían las mismas Sería la proporciones. misma, solo que sería como escritas al viéndolo de revés. abajo para arriba. Serían la misma, Sí. solo que viéndolo de abajo para arriba. Por ejemplo, BF aquí. sobre BD, Sí, BF es que así, sobre FD, FB. sí, sería CE, la que aparece en la diapositiva. Sería Izquierdo. CE, el pequeño, entre el Sobre, mediano. sobre A. Sí, sobre el mediano. En la primera recta transversal y en la segunda recta transversal siempre sería el pequeño DF entre el mediano BF. Pequeño y mediano. Esa sería la primera proporción. La segunda proporción que podrían ver de abajo hacia arriba sería. Ingeniero, pero no sería FB. Si se está leyendo de abajo hacia arriba. Sí, FB, pueden sí, escribirlo como FB. Pueden Ok. escribirlo. Tal vez tuve yo un error ahí en la escritura. Ok. La Tiene otra razón. sería Gracias. Sí, licenciado, porque CA sobre A, en EA. el otro lado, Dígame. en el otro lado usted lo hizo así, como dice la compañera, de abajo hacia arriba. Y en ese lado le quedó distinto el BF en vez de ser FB. Sí, es FB, de hecho. Solo que yo tuve un error en la escritura. Me disculpo. Lo voy a corregir cuando les mande esta diapositiva ya con los ejemplos. Siempre las diapositivas las estoy haciendo en el momento y las corrijo con ustedes cuando doy la clase. Gracias por la observación. ¿Cuál sería las otras tres proporciones? Las otras dos proporciones. CA sobre la grande sobre la mediana. EA. CA CA sobre CA y EA. Ajá. Y Y la otra DB. sería DB sobre FB. BB. Ese es grande sobre mediano. Ajá. ¿Y la otra? Tenemos pequeña sobre mediana y la otra sería CA sobre CE. Sobre CE. CA sobre CE y DB sobre DF. Grande sobre pequeña. DB sobre DF. DF. Bien, otro puntito ahí. Bien, eso es de abajo hacia arriba. Ahora viene lo complicado, ¿verdad? De izquierda a derecha. Las paralelas. De izquierda a derecha, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí tomaríamos las tres rectas paralelas. Permítame, que hice algo aquí. Ahora vamos de izquierda hacia la derecha. De izquierda hacia la derecha. Entonces, según la diapositiva, dice AE entre BF. Pero ahí no sería, si vamos de izquierda a derecha, sí. AB sobre EF, sí, así es, verdad. EF. Sí, esa EF. sería mediana con mediana. Y pequeña con pequeña sería EC sobre FD. Es que está tomando siempre las transversales. Sí, siempre se analizan las transversales. En un triángulo siempre se analizan los lados que son cortados que se dividen en dos segmentos. Miren que el lado AC se dividió en dos segmentos, en AE y en EC. Y el segmento grande BD
se dividió en otros dos segmentos, en BF y en BF Y en FD. y en FD. Siempre se dice así, siempre se toman esos tres segmentos. No vayan a elegir otros segmentos que logran ver ahí. Por ejemplo, no vayan a elegir el segmento CD. Este no lo elijan. No se analiza el segmento CD. Solo se toman los que están a los lados. A las que están ¿Cuál es la con rectas razón? paralelas. ¿Por qué Licenciado. razón? No, eso es lo que dice la propiedad 2. Estamos analizando la propiedad 2 y esto es lo que dice la propiedad 2. Bien. ¿Cuáles serían los otros que se pueden formar con eso en esa dirección de izquierda a la derecha? También puede Sí, ser, usted ya licenciado, puso AC, AC, sí, correcto. AC entre BD y AE entre BF. El grande con el mediano sería, pero siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Ajá, ¿y la otra? Otra sería Ya dijo él, AC sobre S y FD. ¿Cuál? S, FD y F sobre FD. Es C sobre FD. Que es la pequeña. Ajá. y sería lo mismo AE con BF, ¿no? No, AE con BF. no, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. No, es que, Ya la tenemos esa. Es la que... no, es que ahí está. S sobre FD no es correcto porque está en dos lados diferentes. AC, EC está a la izquierda y FD está a la derecha. Pues No, sí, es que porque lo estamos haciendo de aquí la izquierda a estamos... derecha ahorita. Sí, estamos, exacto, de izquierda a derecha la estamos analizando. O sea, están en lados diferentes, como usted dice, pero es de izquierda a la derecha. La estamos leyendo de izquierda a derecha. Sería S entre FD, o sea, dos pequeños. Entonces sería Ser igual AE a... sobre BF. ¿Cuál? AE sobre BF. Sí, Izquierda, derecha. esa Con el es la segmento que ya mediano. tenemos. Sí, esta ya la tenemos. Es la primera que... AC sobre BD. AC sobre BD. Esa es la que que acabamos de faltaría. encontrar. Es la que encontró el compañero. Solo falta otra más. Todas las que están diciendo ahorita ya las tenemos. Falta una más. Son tres las que se pueden ver. EA sobre No sería FD. AC sobre BD. Exacto, esa es la que hacía falta. Esta no la tenemos, esta proporción. Ahí hay tres proporciones diferentes. Noten eso. Tres proporciones diferentes. Están encerradas tres proporciones diferentes, leyéndolas de izquierda a la derecha. Analicen bien esas tres proporciones. La primera proporción, ¿qué significa? De izquierda a derecha significa que elegimos las medianas entre igual a las pequeñas. Grandes. No, Bueno, la primera. última es la grande. La última es la grande. Sí. Sí, la primera que elegí, la número 1 es medianas igualadas a pequeñas. Proporciones, razones medianas entre razones pequeñas. Perdón, razones medianas igual a razones pequeñas. Esa es la proporción número 1. La proporción número 2 es razones grandes igual a razones medianas. Y la tercera es razones grandes igual a razones pequeñas. Solo que alguien lo mencionó al revés, pero viene siendo lo mismo. Entonces, razones medianas igual a razones pequeñas es la proporción 1. La proporción 2 es razones grandes igual a razones medianas. Y la razón 3 es razones grandes igual a razones
pequeñas. Leyéndola de izquierda a derecha. Y ahora leyéndola al otro lado, de derecha a izquierda. La primera sería BF sobre AE. Permítame, sería, no, la que tenemos aquí sería, la que está señalada acá sería razones medianas igual a razones pequeñas, ¿verdad? Es la que tenemos encerrada. Es la que nos da el libro de texto. Esta no las da el libro de texto. Las otras dos, ustedes las tienen que generar. ¿Cuáles serían? Ya tengo razones medianas entre razones pequeñas. Igual a razones pequeñas. Ahora, ¿qué Las sería? serían razones grandes entre medianas. ¿Cuál sería las razones grandes? Díctemela. BD BD AC entre AC. sobre AC. Ajá. Igual. ¿Y razones qué? Pequeñas o medianas. BF. La mediana. BF. La mediana. BF entre AE. Ajá. ¿Y la otra? Siempre razones grandes, pero ahora con igual las razones Pequeñas. FD FD sobre con S. S. Ajá. Esto es leyéndolas de derecha a izquierda. Se forman otras tres. Entonces al final tendríamos 3, 6, 6 por 6, 4 por 3, 12 tendríamos, ¿verdad? En total. 12 razones tendríamos en total. O sea que ustedes tienen que resolver encontrar todas esas medidas porque tienen 12 proporciones disponibles. Que ustedes no logren visualizarlas ya es otro asunto, pero ustedes ya son capaces, por lo menos hasta ahorita, visualizar las 12 proporciones posibles. Espero que no se les olvide para cuando practiquen ejercicio, porque con cualquiera de esas 12 ustedes pueden resolver ejercicio. De hecho, ¿para qué sirven estas proporciones? Estas proporciones sirven para cuando yo quiero, ¿qué tal que en un ejercicio me den 3 medidas y que encuentre la cuarta medida? Esa regla se llama regla del 3. Cuando me dan 3 medidas, cuando yo ya conozco 3 medidas y me falta la cuarta, despejo para la cuarta con la regla del 3. La regla del 3 funciona que de 4 me den 3 medidas. De 4 medidas posibles me den 3. Eso significa la regla del 3. Y solo funciona para las proporciones. La regla del 3 solo funciona para las proporciones. Por si alguna vez escucharon eso en su vida de la regla del 3, ahora ya lo tienen más sabido para qué se usa. Y es para resolver proporciones. Y al sol de hoy se supone que ya pueden encontrar proporciones de arriba para abajo, de abajo para arriba, de izquierda hacia la derecha o de derecha hacia la izquierda. Ya pueden resolver por lo menos escribir las proporciones, resolverlas pues con la regla del 3. Resolverlas solo con la regla del 3. Bien, las propiedades de las proporciones ustedes ya las conocen. Por ejemplo, si yo quiero, voy a leer la proporción de arriba hacia abajo. Entonces voy a elegir la proporción grande, la razón de las grandes, de los segmentos, perdón, del segmento grande entre el segmento pequeño y el segmento grande entre el segmento pequeño. Y quiero que analicemos lo siguiente.
si a esta proporción que aparece en la diapositiva, la número 1, le sumo la proporción de abajo, le sumo el segmento de abajo, perdón, sería EC. Este EC se lo sumo en el numerador y este FD se lo sumo en el otro numerador. ¿Qué queda? ¿Cuál es el resultado de AE más S? Sería AC. triángulo grande de ambos. AC, o sea, es este de aquí. Entre EC y la otra suma de numeradores Sería BD. sería BD. Entonces las propiedades las pueden ver ustedes implícitamente o explícitamente. No sé si fue con ustedes que les expliqué qué significaba implícito y explícito. Implícito es cuando no se ve. Esto es implícito. Y explícito es cuando ustedes lo logran ver, ¿ves? Miren, aquí ustedes hicieron esta proporción porque ya saben cómo encontrar proporción. Y esto es implícito cuando tienen que usar propiedades para lograr, para lograr llegar a algo que ustedes que pudieron haber calculado sin necesidad de propiedades. O sea, esa es la diferencia entre implícito y explícito. Usar las propiedades. Si usan propiedades es porque lo están viendo de manera implícita. Si llegan a la fórmula directamente es porque la estaban viendo de manera explícita. Si sumo el segmento mediano con el segmento pequeño, me forma el segmento grande. Si resto el segmento grande menos el segmento mediano, me forma el segmento pequeño. Y si resto el segmento grande con el pequeño, me forma el segmento mediano. Entonces, todo eso ustedes lo ven implícitamente. Bien, está claro la propiedad 2, ¿verdad? Ahora pasemos a la propiedad 3. Dice, la bisectriz de un ángulo, de un triángulo, divide el lado opuesto dos segmentos, los cuales son proporcionales al lado adyacente. Bien. ¿Qué es bisectriz? Que divide el ángulo en dos partes iguales, en dos medios. Divide el ángulo, pero ¿qué es lo que divide el ángulo? El segmento. Un segmento. Entonces una bisectriz es un segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. No sé si la persona que participó ahorita ya había participado anteriormente. Solo puedo dar un punto por día, ¿verdad? Ya si había no ha participado, bueno. Entonces no le puedo dar el puntito. Una bisectriz es un segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. Tengo el segmento BD y tengo el ángulo C. El ángulo C puede medir 10, entonces los dos ángulos que forman sería 5 y 5. Si el ángulo C mide 7, entonces los ángulos que se forman son 3.5 y 3.5. Eso es lo que hace la bisectriz, dividir un ángulo en dos partes iguales. La bisectriz es un segmento que toca otro segmento. Es un segmento dentro del triángulo que toca un lado del triángulo. Lo toca en cualquier punto, no necesariamente a la mitad. No necesariamente a la mitad. Tampoco es que tiene que formar 90 grados. O sea, solo lo toca en un punto y hasta ahí. No tiene más características esa bisectriz. La única característica para que sea bisectriz es que divide el ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. Bien, ahora dice la definición. La bisectriz divide al lado opuesto. El lado opuesto es AB o BA. ¿Sí? Divide el lado opuesto en dos segmentos que son proporcionales a los lados adyacentes. Los lados adyacentes son BC. Bien, voy a pintar en otro color los segmentos proporcionales, porque el BA es el segmento grande, pero los que me interesan son los segmentos mediano y pequeño. Esos son los que me interesan. Los segmentos mediano y pequeño. Lo voy a dibujar en otro color. Los segmentos.
Ajá, y los adyacentes a esos dos segmentos que acabo de dibujar en azul sería BC, porque es adyacente. Adyacente, ¿qué significa? Que comparten el mismo ángulo. Eso es adyacente. Y CA, No sé. AC, porque comparten también el mismo ángulo. Con AD. Ahora, ¿cuál sería la proporción que se formaría ahí? Dice que los dos segmentos que dividen al lado opuesto son proporcionales a los lados adyacentes. Serían entonces BD y DA. BD y DA. BD, Sería DA. Ajá. DB sobre C sobre BC y DA sobre AC. ¿Esta razón cómo se llama? BD sobre DA. Esa es una Razón razón. de dos segmentos del lado opuesto. De dos segmentos del lado opuesto. Es una razón de dos segmentos del lado opuesto. Y esa razón tiene que ser igual a otra razón. ¿Cuál sería la otra razón? BC 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 con AC. con AC. Esta es una razón de lados adyacentes a los segmentos proporcionales, a los segmentos que está dividido el lado, que está dividido un lado. Esa sería la proporción. Recuerden que BD, noten esto, BD es adyacente a BC. Y DA tiene que ser adyacente a AC. Eso noten también, ¿verdad? Noten eso. Hay muchas cosas que tienen que notar. Ahora, sí se nota que es un poco más difícil de entender, ¿verdad? Lick, Mande. si en un ejemplo nosotros supiéramos que BC vale un valor, como un ejemplo, 4, entonces al tirar la bisectriz, el segmento BD sería 4 también. El segmento BD, no. No, Ayer les mencioné que esta razón podría ser, me pareció que les puse 7 entre 5, no me acuerdo qué número les puse, 5 entre 2. 5 entre 2. Me acuerdo 2. Ajá, Y 10 entre una 4. razón puede ser 5 entre 2 y 10 entre 4. Miren que BC podría medir 10 y BD podría medir 5. Pueden tener medidas diferentes o sí, como dice usted, podrían tener medidas iguales, pero así como está escrito, no hay garantías de que las medidas son iguales, que BD es igual a BC. Eso sí, así como está dibujado, no hay garantía, a no ser que en los datos del ejercicio sí se los pongan. Muchas gracias. ¿Cuáles serían los segmentos que puedo formar si dibujo la bisectriz B? Me enfoco en el ángulo B y formo la bisectriz, esta bisectriz llamada BE, perdón. ¿Cuáles serían los segmentos proporcionales? Se los voy a dibujar, sería estos dos pequeños. EA sobre S y AB sobre BS. ¿Otra vez? C. Perdón, C sobre EA, si lo tenía. sobre EA, ajá. Y CB sobre BA. CB sobre CB BA. sobre BA. Bien, está bien. No sé si la persona que acaba de mencionar esto ya había participado. Ya no voy a hablar, ya no voy a hablar. Otro punto ahí en el limbo. No, ya me puse. Es que es por conocimiento, hombre, no por puntos. Gracias más bien por participar. No, y está bien porque es lo que yo quiero, que participen. Fomenta la competencia. Bien, entonces noten, CE
es adyacente con CB. Noten esos dos segmentos. CE es adyacente con CB. Y EA es adyacente con EA. Son adyacentes. 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 Entonces está bien formada la proporción. Entonces esta proporción está bien formada, ¿verdad? BC es adyacente con... perdón, borremos todo. BC es adyacente con BD. BC es adyacente con BD, ¿sí? Y AC es adyacente con AD, sí, perfecto. Entonces sí está bien formada. Esta es la proporción que me proporciona, que me da el libro de texto que ustedes tienen. Solo quiero que las comparen, ¿verdad? Con la definición. Todas las que hemos hecho anteriormente no habíamos visto esto. Ahora sí. También hay otra forma de encontrar la proporción. No sé si entendieron esta explicación, esta propiedad. Ahora les voy a añadir una propiedad adicional a la propiedad 3. Bien, entonces la propiedad es la siguiente. Yo me enfoco en los vértices. Yo me la aprendí así, la verdad, de hecho. Yo me la aprendí de esta forma, ¿eh? La bisectriz es el vértice C, la bisectriz. Pero yo me enfoco en los vértices que no tienen bisectriz. Entonces sería A y B. En el vértice A puedo formar cuáles son los segmentos que conforman al vértice A. ¿Cuál? Y AC. AD y AC. AD y AC. Y AC. Sí. Y los vértices y el vértice B, ¿cuáles son los segmentos que lo conforman? BD y BC BC. y BD. BD Y BC. BC. Bien, entonces la lógica es este segmento y este segmento forman la misma recta. Forman el segmento más grande. Y vamos a ver, AB, AD y BD, sí. Y estos dos de abajo son los lados del triángulo. Entonces estos son lados y es del triángulo. Y estos son lados del triángulo. Y este sería segmentos de un lado. Segmentos de un lado. De un lado, ¿verdad? Del triángulo. Del otro lado, pues, que me hace falta. Así sería la otra proporción. Ahora, ¿cómo estoy seguro que esa está correcta? Compruébenla con esta. Sería intercambiar posición con estas dos. Intercambien AD con BC. Pónganlas en posiciones contrarias. Donde está AD, pongan BC, y donde está BC, pongan AD. Les va a quedar BC sobre AC. Y BD sobre AD. Miren, es idéntica. O sea, ustedes pueden formar esa proporción y les va a dar lo mismo. Hay varias formas de crear proporciones, entonces. Yo lo que imagino es, para ayudarles ahí, es dirijo al ángulo y desarmo el triángulo y lo hago totalmente ángulo. O sea, que quitaría, si me baso en el ángulo A, despego el segmento BC en mi mente, ¿no? Y ya me quedan las dos líneas, los dos segmentos grandes, y ya puedo ver los lados adyacentes más claros. También. Bueno, entonces con una bisectriz puedo crear segmentos proporcionales. Eso es lo único que deben de saber. Aquí está la definición, si les parece, o la que les acabo de mencionar.
Tal vez como lo dijo el compañero lo entienden mejor, y si no, así como lo acabo de mencionar también. Hay varias formas. Yo, la verdad, yo me voy más por los vértices, porque así me lo aprendí yo cuando fui estudiante. Si ustedes se aprenden la definición, también está bien, porque es parte del libro, la definición. Entonces, como ustedes prefieran. Claro, la propiedad 3, más o menos, raíz cuadrada de 2. Recuerden que esta propiedad, esta proporción que acabo de encontrar, la usé usando propiedades, ¿verdad? La propiedad de intercambiar dos términos, nada más. Dos números. La propiedad de cambiar dos números de posición. Existe la propiedad número 3, creo, ¿verdad? De las proporciones. Aunque no es necesario aprenderse las propiedades, pero se sirven también. Bien. En un ejercicio le pueden mencionar así para encontrar esa el lado una bisectriz o sea, por datos y le vienen eso generalmente en un ejercicio. Por ejemplo, si para hallar una razón ahí. Vaya, si el lado más grande mide 5, no, 5, 4, 3, bueno, 5. Si el lado mediano, que es BC, mide 4, y si el lado, no, ¿cómo es? AC, ¿verdad? Yo estoy creyendo que ese es el lado mediano, AC, mide 4, y que el lado BC mide 3. No, bueno, sí. Entonces, ¿cuánto mide? No, ahí ya no, ¿verdad? Ya. Y ahí nos metemos a otro tema. Sí, no estamos Tendríamos que encontrar los datos, otros datos ahí, los datos de los segmentos cortos. De hecho, ya ahí me estoy metiendo mal. Ya tendría solo me dan esos dos valores. ¿Cómo encuentro BC? No, por Pitágoras. No, ¿verdad? Porque no sabemos si es ángulo recto. No, de hecho. Ángulo de 90. Ángulo la de verdad, 90. por andar inventando ejercicios que uno a veces mejor hagamos los que aparecen en el libro de texto. Esperemos que bueno, como mañana vamos a practicar, busquen un ejercicio que se parezca a esto para utilizar estas propiedades. Mañana vamos a practicar, recuerden. Lick, tengo una pregunta que no da tanto, bueno, tal vez sí va al caso, pero hace días usted está diciendo acerca del examen. Usted dice cuando les pongan o si les ponen este tipo de ejercicios, usted no diseñará entonces el examen para nosotros. No. Este examen tiene unas directrices de parte de la coordinación. Significa cuando el coordinador hace el examen o da las directrices, significa que es unificado. O sea, todas las secciones van a tener prácticamente el mismo examen o parecido. Pero de usted, hecho, la vamos a diferencia es que crear. usted evalúa. Sí, Usted evalúa de lo hecho, que vamos usted a crear enseña. como 5 exámenes diferentes. O sea, a usted, el que está hablando, le puede salir uno. O el mío, por ejemplo, el de mi grupo, yo estoy en un grupo de 3 profesores. Entre los 3 vamos a hacer un examen. Les puede salir el nuestro, el que yo haga, o puede que les aparezca el de otro profesor. Pero todos tienen las mismas directrices, porque todos tenemos que dar el mismo contenido del mismo libro de texto y no salirnos de ahí.
Ok. El punto es que puede que les haga, el punto es que puede que les toque un examen que yo elabore o puede que les toque un examen que otro profesor elaboró. Yo estoy en un grupo de 3 profesores que vamos a elaborar un examen y tenemos que presentar 5 exámenes entre todos los grupos. Ok. Bueno. Entonces todavía pueden ir a la iglesia a orar, ¿verdad? Y todo eso. Broma. No, porque no nos sale un examen del que elabora usted toma la enseñanza que usted nos hizo para el desarrollo del ejercicio. Sí. Digo yo. Sí. No, es que no creo que sean tan complicados los exámenes. Solo quería recalcar eso de que yo iba, no posiblemente yo no sé, el examen que ustedes resuelvan no sea el que yo hice. Solo eso quería recalcar. Posiblemente, ¿verdad? Ok. Gracias por despejar la duda. Bien. Ahora, con la sección anterior terminamos hasta estas 2 propiedades, 4 y 5. Son 8 propiedades. Entonces vamos a ver hasta dónde nos ajusta el tiempo. Y tampoco quiero ir muy adelantado con ustedes porque después tendría que dar una clase muy diferente a la otra. Quiero dar las mismas clases más o menos. Dice, 2 triángulos son semejantes. Recordemos que semejanza significa que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. No necesariamente el mismo tamaño. Si tienen el mismo tamaño, se llaman congruentes. Si solo tienen la misma forma, se llama semejante. Los triángulos congruentes son semejantes, pero los triángulos semejantes no necesariamente son congruentes. Puede que sí o puede que no. Bien, para saber si 2 triángulos son semejantes, solo comparen los ángulos correspondientes. Recuerden que la correspondencia de vértices es, primero escriben los vértices en orden, A, B y C, de un triángulo, y los vértices del otro triángulo en orden sería D, E y F. Y la correspondencia de vértices sería que la medida del vértice A, del ángulo A, tiene que ser igual a la medida del ángulo D. Eso significa correspondencia de vértice. Que la medida del ángulo B tiene que ser igual a la medida del ángulo E. Eso significa correspondencia de vértice. O que la medida del ángulo C tiene que ser igual a la medida del ángulo F. Si ustedes verifican esas 3 correspondencias de ángulos y verifican que esos ángulos son congruentes, o sea, que tienen la misma medida, entonces pueden asegurar que los triángulos son semejantes y ustedes tienen que poner propiedad A, ángulo, ángulo, ángulo. Propiedad A significa que los 3 ángulos son congruentes. Perdón, significa que los 3 ángulos correspondientes son congruentes. Eso es importante. La correspondencia. Primero nos vamos por la correspondencia y después nos vamos por la congruencia. Significa que los 3 ángulos correspondientes son congruentes. Y así digo que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Para usar la palabra semejanza, usamos este símbolo, ¿verdad? Que me parece que dijeron que era una virgulilla. Todavía no lo he verificado. Pero vamos a decirle así por cualquier cosa. Ese símbolo es semejanza. ¿Mande? Ese símbolo, ¿cómo es? Semejanza. Sí, semejanza. En matemáticas se usa para semejanza. En español se usa para escribir en la letra ñ, ¿verdad? Pero nosotros en matemáticas lo usamos para decir semejanza. Entonces estamos diciendo que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Para decir congruencia, usamos la igualdad y la virgulilla, ¿verdad? Para decir congruencia. Un triángulo es congruente con otro. Y semejante solo es la virgulilla, nada más, sin la igualdad. Bien, esa es la propiedad 4. Y la propiedad 5, parecida a la propiedad 4. La propiedad 4 era verificar 3
ángulos correspondientes congruentes, la propiedad 5 es verificar 2 ángulos correspondientes congruentes. Solo con 2 ángulos que ustedes encuentren que son correspondientes y congruentes, entonces Ya son podemos decir que es semejantes los semejante. ángulos. Sí. Solo 2 ángulos necesitan verificar. En la propiedad 4 necesitan verificar 3. Entonces, obviamente, van a utilizar a ustedes la propiedad 2, ¿verdad? Es más sencilla. Ángulo, ángulo. 2 pares de ángulos correspondientes son congruentes. Bien, entonces, hasta aquí quedamos la clase anterior, de las 5, perdón. De las 5, con ustedes puedo terminar más, pero no sé si adelantarme. Bueno, igual, como vamos a practicar, voy a continuar. Igual, sea como sea, mañana voy a terminar con la otra sección y practicar. Con ustedes solo practicaríamos. Pero de ahí no Profesor, vamos a tratar a otro perdón, tema. yo tengo una duda y el compañero Edward Medina escribió también algo en el chat. Dígame. Después del compañero, si quiere, le leo lo que le escribió. Dice que buenas noches, no puedo hablar por el micro referente al tema que tocaron de los exámenes, pero entre ustedes los catedráticos y revisen el examen que hizo el otro antes de aplicarlo para asegurarse de que no venga algo que ustedes no nos hayan explicado. Bueno, que usted no nos haya explicado. No sé si se entendió. Sí, es que de hecho la única persona que verifica los exámenes son la coordinación. La coordinación es que da el visto bueno. Si se supone que yo no haya enseñado algo, se supone, ¿verdad? Suponiendo que yo no haya enseñado algo, ya sería culpa mía, no sería culpa del coordinador ni de otra persona. Sería mi culpa. Si yo no he enseñado algo y aparece en el examen, ustedes tienen todo el derecho a reclamarme. Todo el derecho a reclamarme. Y yo tendría que escucharlo. Creo que el compañero al final quiere decir como si entre ustedes, entre cada grupo de profesor, revisan el tipo de examen que los otros grupos van a entregar para que haya coincidencia en lo que enseñaron. Es que, ¿cómo le explico? Yo de hecho no me compete revisar los otros 4 exámenes. A mí me toca un grupo. Entonces los otros 4 grupos, los exámenes que ellos hagan, solo se los van a dar a la coordinación. La coordinación después va a distribuir los exámenes. Yo, Kilber, por ejemplo, tome este examen y déselo a sus alumnos. De los 5 que ella tome, me va a dar uno a mí. Ella los va a distribuir a cada profesor. Y al final, puede que yo revise ese examen que me toque, a ver si yo enseñé algo, pero si yo no lo enseñé, ustedes solo lo dejan en blanco esa parte y yo lo cambiaría por otro, pero yo no es que voy a decirle a la profesora, este examen ya no me corresponde porque yo no enseñé este tema, porque ahí sería mi culpa. Ella no va a tener problema, ella no tendría problema con eso, la coordinación. El problema sería conmigo, entonces ustedes tendrían el derecho a reclamarme, pero solo a mí. Si yo no les resuelvo, entonces ustedes iban a la coordinación, ¿verdad? Es bien difícil porque la misma coordinación es quien da el itinerario del semestre, o sea, bien difícil. Sí, está complicado, pero yo no creo que pongan algo que yo no les haya enseñado. Yo Así es. no creo. Igual, todo lo que explico está en el libro de texto. Yo solo lo trato de resumir, pero el libro de texto está. Si ustedes alguna parte del libro de texto no le entendiesen, yo se las explico. Es más, yo les digo a ustedes, elijan cualquier ejercicio del libro de texto para resolverlo, cualquier ejercicio. No es que yo me ponga a hacer el ejercicio más fácil, tampoco. Copiado. Profesor, y mi duda era con respecto a la descripción de la propiedad 5. No sé si podemos leerla de nuevo, o era la 4. Dice alguna restricción, no leí ni una. No, yo hablo de la descripción del postulado del texto.
Es que eso me confunde un poquito porque usted nos ha dicho que cuando hablamos de congruencia hablamos de igualdad. O sea, Ajá. hablamos de que son iguales. Em, y cuando en el texto dice dos triángulos son semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes. Eso me confunde un poco. Yo sé que abajo lo describe mejor, pero igual arriba me confunde porque si son semejantes significa que tienen tamaños diferentes, ¿no? No, semejantes es que tienen la misma forma, o sea, por decirlo así, si este ángulo B es un poco angosto, este ángulo E también es angosto. Si el ángulo C es bastante ancho, entonces el ángulo F es bastante ancho. Prácticamente sería el mismo ancho, no es que sería ancho, es el mismo ancho que el ángulo C, el ángulo F. Y el ángulo A tendría el mismo ancho que el ángulo D. Eso significa que son semejantes, que tienen la misma forma, o sea, las anchuras de los ángulos. Los lados no. Los lados no necesariamente tienen que tener la misma medida. O sea, el AC con el DF no necesariamente tiene que tener la misma medida. Puede que sí, pero no necesariamente, no está obligado, no tenemos la certeza. Usted no va a tener la certeza con los datos que le den en el ejercicio. Exacto. Entonces, ¿por qué dice que al final esos triángulos, si tienen ángulos correspondientes, son congruentes y no son iguales? Si acaso no tienen las mismas medidas en los lados. Los ángulos sí tienen las mismas medidas. Los ángulos sí Los- son iguales, pero sí, las medidas los son las lados distintas. no. Los lados no. Entonces habla de que los ángulos son congruentes, no de los Sí, triángulos en sí. exacto. Los Ok. ángulos son congruentes, no de los triángulos en sí. Ya sí, porque me confunde un poco la redacción, pero ahora ya lo entiendo. Si Ok. los triángulos fueran congruentes, entonces ya no serían triángulos semejantes, serían triángulos Exacto, congruentes. Sí. exacto. Ajá. Entonces es un poco confuso que se usan las dos palabras para el mismo, o no sé si faltaba un punto allí para separar. Es que esta palabra de congruentes solo se refiere a ángulos. Y esta Exacto. palabra de semejantes se refiere a triángulos. Ajá, sí, y eso es lo que no está muy claro al leerlo. ¿Los triángulos son semejantes? Sí, los ángulos son congruentes. No sé, creo que sí. Sí, es que como también hay otra palabra de por medio, si los ángulos correspondientes son congruentes. Bueno, a mí me ayudaría, lo siento, en mi mente veo así mucho las cosas, los puntos, los signos, entonces sí me pasa eso seguido. Pero Sí, igual, ya pero entendí. en esta oración sí no hay necesidad de comas ni puntos. Así se tiene que escribir. ¿Les Justamente puedo así. ayudar a la compañera? Digan. Ya lo Que entendí, sí. pero gracias. Ah, bueno. Ups. Ups. Bueno, se acabó el tiempo. Quería avanzar, pero no se pudo. Ese Una fue el plan, que pregunta, no avanzara. Dígame. licenciado, es que fíjese que yo no recibí 3 clases, entonces Ajá. no puedo, no hallo las grabaciones de las 3 clases que no recibí. Bueno, ayer o antier mencioné que iba a subir los videos en YouTube, entonces después, este fin de semana, voy a subir los videos a YouTube y les voy a pasar el enlace de YouTube al grupo. Sí, porque le digo esto por si usted puede reenviarme los videos para poder yo practicar. Es que pesan bastante los videos, entonces por eso los voy a subir a YouTube. Los videos se guardan automáticamente en la aplicación de Teams. No sé si ha accedido, usted ha Pero, podido acceder a Teams. no puedo. Bueno, para acceder a Teams Y eso, necesita entrar con su ajá. correo institucional y luego le van a aparecer 2 cuentas parecidas. Los compañeros mencionaron eso en uno de los videos que están en el grupo de Telegram, que hay 2 cuentas parecidas. Ajá. Usted tiene que elegir una de ellas, no sé cuál, creo que la de invitado, me parece. Tiene que ser la de cuenta de invitado, ahí sale el grupo este. El Sí, otro es que es, el otro no. no le entiendo yo. He querido No, o sea, meterme, primero no. descargue Microsoft Teams. Primero descargue Microsoft Teams. Ajá. Cuando entre o acceda a Microsoft Teams, le va a pedir un correo. Usted mete el correo institucional que le dio la universidad a usted, no el correo personal, el institucional.
Ujú. Si entra con el correo institucional, ahora le van a aparecer dos cuentas. La cuenta de invitado, como dijo el compañero, entra por la cuenta de invitado y ahí le va a aparecer mi sección 1901, geometría y trigonometría, si Ujú. está ahí. O si está en las 5 de la tarde, pues sería Ajá. 1901, geometría y trigonometría. Y ahí juegue con eso. Ya entrando ahí, pruebe todo, hágale clic a todo lo que usted ve ahí y va a encontrar las grabaciones. Sí, voy a tratar de meterme porque sí me interesa practicar. Sí, ahí están las grabaciones, se guardan automáticamente, yo no las descargo porque pesan bastante, pero sí las voy a subir a YouTube para que siempre estén en internet. Prefiero que estén en internet que yo tenerlas en mi computadora o en mi celular. Sí, gracias, licenciado. Bueno. Lick, con este tema terminaríamos la unidad 1. No, faltan varios temas, faltan, creo que vamos por las 7, y son 15, faltan 8, faltan más de la mitad. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.